¿Alguna vez te has preguntado quién es el dios de la guerra más poderoso de toda la mitología? En este video, viajaremos por 5 culturas distintas para conocer a sus más temidas y veneradas deidades guerreras, desde la brutalidad de Ares en la antigua Grecia hasta la furia solar de Huitzilopochtli en el México prehispánico. Cada uno con sus armas, sus leyendas y su forma única de encarnar el conflicto. Prepárate para una batalla de proporciones divinas, porque al final del video no solo habremos explorado sus historias. También revelaremos quién, entre todos ellos, sería el más destructivo y poderoso de todos. ¿Estás listo para elegir un campeón entre los dioses? Ares, hijo de Zeus y Hera, era el dios griego de la guerra más salvaje y uno de los más temidos del Olimpo. A diferencia de Atenea, que representaba la estrategia, Ares encarnaba la violencia descontrolada y caótica. Su figura no garantizaba la victoria, solo destrucción. Los griegos lo temían más de lo que lo respetaban, y en muchas historias aparece como impulsivo y fácilmente derrotado, como cuando Diomedes lo hiere con ayuda de Atenea. Su reputación era la de un dios poderoso, pero poco confiable y hasta infantil en el combate. Sus hijos, Deimos y Fobos, lo acompañaban para sembrar el terror, y su hermana Eris aseguraba el caos. Ares no lideraba con disciplina, sino con furia desatada. Para los griegos, era símbolo del momento en que la guerra deja de tener sentido. En el arte, su imagen era la de un guerrero imponente pero amenazante, sin nobleza. Su romance con Afrodita mostraba cómo el deseo y la violencia se mezclaban, generando hijos que simbolizaban caos y pasión, como Eros. Ares, entonces, dominaba tanto los combates como las pasiones humanas. A pesar de ser un dios, su culto no era fuerte en toda Grecia. En lugares como Atenas se prefería a Atenea, pero en Esparta, donde la guerra era central, Ares sí era honrado con sacrificios antes de las batallas. Allí era visto como un aliado necesario para destruir enemigos. Su figura cambiaba según el contexto, para unos, amenaza, para otros, salvación. En todo caso, Ares representaba una guerra cruel, más temida que glorificada, una visión más cruda y realista del conflicto. Su simbolismo también tocaba lo emocional, ira, orgullo, impulsos incontrolables. Ares mostraba lo que sucede cuando la razón cede ante la emoción. Aunque no se le veneraba masivamente, su presencia era una advertencia poderosa. Se le temía y a veces se le invocaba, pero siempre con cautela. Era una figura ambigua, capaz de traer victoria o desastre, y por eso su influencia era tratada con un respeto teñido de temor. Cuando los romanos lo adaptaron como Marte, su imagen cambió completamente. De dios detestado, pasó a ser símbolo glorioso del imperio. Marte era protector de Roma y padre de sus fundadores, lo que muestra cómo la guerra puede verse como caos o grandeza, según la cultura. En Grecia, Ares era lo que debía controlarse, en Roma, un orgullo nacional. Así, la misma figura refleja dos formas muy distintas de entender el conflicto armado. Para los filósofos griegos, Ares era un ejemplo de lo que debía evitarse. Platón, por ejemplo, defendía una sociedad guiada por la razón, no por impulsos. En este contexto, Ares era un recordatorio de los peligros del descontrol. Incluso los soldados temían su presencia directa, invocarlo era último recurso, símbolo de que todo había fallado. En el fondo, Ares representa la parte más humana y brutal de la guerra, una figura incómoda, pero esencial para comprender la visión griega del combate. Thor, hijo de Odín y la diosa Hord, era el dios del trueno y uno de los más respetados y temidos de la mitología nórdica. Aunque conocido como protector, su poder desatado inspiraba pavor entre gigantes y enemigos del orden. No era cruel como Ares, pero su furia era imparable cuando se desataba en combate. Thor defendía el cosmos del caos, enfrentando monstruos y seres primordiales con fuerza bruta y voluntad férrea. Su papel como guardián del equilibrio lo convertía en una deidad indispensable y temible. Mjolnir, su martillo,
era tanto un símbolo de vida como de muerte. Podía aplastar montañas y siempre volvía a su mano. Junto a su cinturón mágico y sus guantes de hierro, lo hacían virtualmente invencible. Cuando Thor entraba en batalla, el cielo retumbaba y el miedo se extendía por todos los mundos. No se le temía por crueldad, sino por su inmenso poder y por la certeza de que, si llegaba, era porque el peligro ya era extremo. Aunque su figura era cercana al pueblo, también infundía respeto profundo. Los truenos eran interpretados como señales de su presencia vigilante, patrullando Midgard contra amenazas invisibles. Thor luchaba solo contra gigantes, confiando solo en su fuerza, enfrentando trampas y monstruos sin retroceder. Su valentía era legendaria, pero su ira era temida incluso entre los propios dioses. Cuando Thor se enojaba, ni el mismísimo Asgard estaba a salvo de su poder devastador. En el Ragnarok, su batalla final sería contra la serpiente Jormungandr. La vencería, pero moriría tras dar 9 pasos, víctima del veneno. Este acto no lo debilitaba, lo consagraba como héroe supremo y mártir del orden. Su sacrificio era temido y reverenciado. Thor moriría, pero el eco de su furia seguiría retumbando en el universo. Era el tipo de dios cuya presencia aseguraba la paz, pero cuyo despertar en batalla hacía temblar los cimientos de todos los mundos. El culto a Thor era tan fuerte que sobrevivió incluso a la llegada del cristianismo. Mjolnir seguía usándose como amuleto, no solo como símbolo de fe, sino como declaración de poder y resistencia. Thor no era solo un dios de la guerra, era un baluarte cultural, el espíritu inquebrantable de un pueblo que prefería morir antes que rendirse. Su legado no fue solo fuerza, sino la capacidad de infundir temor en el corazón de aquellos que amenazaran el equilibrio cósmico. Pocos dioses fueron tan queridos y tan temidos al mismo tiempo. Sekhmet, la diosa leona del antiguo Egipto, era una de las deidades más temidas de su panteón. Su nombre significa la poderosa, y su forma, una mujer con cabeza de leona, simbolizaba el fuego del sol encarnado. Hija de Ra, fue creada como castigo viviente para corregir a la humanidad cuando se alejaba del orden cósmico. Enloquecida por la sangre, arrasó aldeas enteras hasta que Ra la engañó con vino rojo, deteniendo su furia. Este mito dejó clara una verdad: Sekhmet no perdonaba. A diferencia de otros dioses, ella no lideraba ejércitos ni planeaba estrategias. Sekhmet era la guerra. Su aparición simbolizaba castigo divino, y su mera presencia era suficiente para hacer temblar a los enemigos. Los faraones la invocaban antes de las batallas para infundir terror. No como aliada compasiva, sino como fuerza implacable del juicio. En su nombre, se ejecutaba la voluntad ardiente del cosmos. Lo más temible de Sekhmet era su dualidad: podía destruir, pero también curar. Como patrona de la medicina, sus sacerdotes eran los más sabios en el arte de sanar. Se decía que solo ella podía causar enfermedades y al mismo tiempo conceder la cura. Su ira era vista como causa de plagas, y su perdón, como medicina. Este contraste la convertía en una figura temida, compleja e imposible de controlar. Cada año se celebraba la fiesta de la embriaguez para calmarla simbólicamente. Se bebía vino en honor a cómo fue apaciguada por Ra, mezclando gratitud con miedo ritualizado. Sus templos estaban llenos de estatuas suyas, alineadas como defensa mágica contra lo impuro. Sus ojos fijos recordaban que la vigilancia del orden no descansaba. Era tanto guardiana como amenaza latente. Militarmente, se decía que su furia se canalizaba en las armas de los faraones. No solo acompañaba la guerra, decidía quién vivía y quién moría. Esta alianza entre diosa y rey consolidaba el poder como mandato divino. En cada batalla, Sekhmet era la sombra letal detrás del trono. Su intervención no se pedía, se rogaba que no fuera necesaria. En la cosmovisión egipcia, Sekhmet era indispensable. No era una amenaza que debía desaparecer, sino una fuerza que aseguraba el equilibrio cósmico. Su violencia era necesaria para que el mundo no se hundiera en el caos. Temida incluso por los otros dioses, su rugido marcaba el límite entre la civilización y la oscuridad.
Sekhmet no tenía piedad, solo propósito. Kartikeya, también llamado Skanda o Murugan, es el dios hindú de la guerra. Hijo de Shiva y Parvati, nació para destruir al demonio Tarakasura. Su origen ardiente y divino marcó su destino como protector del universo. Armado con la lanza Bel y montando un pavo real, simboliza el dominio sobre el ego. A los 6 días de nacido, lideró una batalla celestial y venció al demonio con sabiduría táctica. Así se convirtió en un dios temido, no por violencia, sino por justicia y claridad espiritual. Su poder se expresa sin brutalidad, guía con disciplina y estrategia. En el sur de la India es venerado como Murugan, símbolo de lucha interior. Sus devotos lo siguen con peregrinaciones, ayunos y ritos de fuego. Su imagen inspira respeto como un guerrero de luz, no de sangre. La guerra que representa es contra la ignorancia, no contra otros pueblos. Por eso es amado y temido, su mirada es más fuerte que 1000 armas. Su culto transforma el dolor en devoción. En festividades como Thaipusam, los fieles se perforan el cuerpo con lanzas simbólicas. Cada acto imita su batalla contra la oscuridad. No busca gloria, sino armonía. Su figura trasciende regiones, en el sur es íntimo, en el norte es comandante divino. En ambos, representa el guerrero que vence sin odio, guiado por el deber. Sus 6 cabezas representan vigilancia total y virtudes divinas. No duerme ante la oscuridad, permanece alerta, como modelo de guerrero completo. No necesita imponerse con fuerza bruta. Su verdadera arma es la claridad de propósito. Entre los dioses de la guerra, Kartikeya destaca como temido por su equilibrio, sabiduría y poder interior. La guerra, para él, siempre fue un acto de luz. Huitzilopochtli fue el dios supremo de la guerra en la cultura mexica. Su nombre, colibrí del sur, contrastaba con su naturaleza feroz. Nació armado, derrotando a sus hermanos para proteger a su madre. Desde el inicio, encarnó la guerra como deber cósmico. El sol necesitaba sangre humana para avanzar, y él era su representación divina. Por eso, la guerra se volvió sagrada y temida, una exigencia del dios colibrí. No era protector de la paz, sino devorador de corazones. Cada sacrificio lo fortalecía y garantizaba el amanecer. Su arma, la serpiente de fuego, destruía enemigos con poder solar. Su imagen sangrienta era símbolo de renacimiento y destrucción. Representaba el orden universal mantenido por la violencia ritual. Temido por su sed insaciable, era respetado como fuerza vital. La guerra florida era su culto armado. Guerreros mexicas capturaban prisioneros para sacrificarlos. Morir por él era un honor, el alma volaba con el sol. Cada batalla era un rito, no solo una conquista. Su templo en Tenochtitlán era epicentro del sacrificio humano. Miles eran ofrendados durante sus festividades, como Panquetzalistli. Huitzilopochtli no solo ordenaba matar, también guió a su pueblo. Indicó el sitio donde fundar Tenochtitlán, el águila devorando la serpiente. Fue símbolo de conquista, expansión y destino divino. Su autoridad espiritual legitimaba el poder imperial. Todo el estado mexica giraba en torno a su voluntad. Era temido porque era absoluto. Cada amanecer era una victoria suya contra el caos. Sus enemigos mitológicos simbolizaban oscuridad y desorden. El sacrificio reafirmaba su supremacía y renovaba el equilibrio. No quería adoración pasiva, exigía sangre y obediencia. Su rostro azul y dorado reflejaba guerra, fuego y eternidad. Fue el dios que devoraba para sostener el mundo. Incluso tras la conquista, su sombra perdura. Los españoles destruyeron su templo y lo llamaron demonio. Pero su símbolo vive en el escudo de México. Es el recuerdo de un dios que exigió todo a su pueblo. Un colibrí temido, solar y guerrero. Huitzilopochtli no desapareció, se convirtió en historia viva. A lo largo de este viaje mitológico,
hemos explorado 5 dioses de guerra de distintas culturas: Ares, el caos brutal de la antigua Grecia; Thor, el protector honorable de los pueblos nórdicos; Sekhmet, la tempestad divina del antiguo Egipto; Kartikeya, el estratega espiritual de la India; y Huitzilopochtli, el colibrí ardiente del México prehispánico. Cada uno refleja cómo sus respectivas civilizaciones concebían el conflicto, el deber y el orden. Aunque todos representan la guerra, lo hacen desde ángulos muy distintos, unos como castigo, otros como defensa, otros como iluminación. Pero si hablamos de poder destructivo puro, Huitzilopochtli destaca como el más imponente. Mientras Ares era temido pero poco respetado, y Sekhmet actuaba como correctora del desequilibrio, Huitzilopochtli exigía vidas humanas para mantener el universo funcionando. Su existencia estaba ligada directamente al movimiento del sol y al destino de todo su pueblo. No solo destruía enemigos, devoraba corazones, estructuraba imperios y fundaba ciudades a través del combate. En términos de alcance, simbolismo y poder sobre la vida y la muerte, ningún otro iguala la magnitud cósmica del colibrí guerrero mexicano. Y así concluimos este épico recorrido por las deidades de la guerra más poderosas de la historia y la mitología. Desde el campo de batalla griego hasta los templos de Tenochtitlán, descubrimos que la guerra no solo destruye, también revela lo más profundo de cada cultura, sus miedos, sus valores y su forma de entender el equilibrio del universo. Si te gustó este viaje entre espadas, rayos, rugidos, lanzas y colibríes sagrados, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre cuál de estos dioses te pareció más fascinante, y por supuesto, activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras mitológicas. Hasta la próxima batalla de sabiduría.